día de hoy vamos a hablar de anticoagulación en cáncer. Mi nombre es Eduardo García, soy residente de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Perdón, fallas técnicas. Entonces, para empezar a hablar de cáncer y trombosis, es necesario conocer la epidemiología del cáncer y la trombosis. Sabemos que hasta el 20 al 30% de la enfermedad tromboembólica venosa está relacionada con los pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer, y el 15 al 20% de los cánceres se van a asociar a la enfermedad tromboembólica venosa. El RR de la enfermedad tromboembólica venosa es 4 a 7 veces mayor versus los controles sanos, y hay un aumento de hasta 2 veces el riesgo de eventos tromboembólicos en los pacientes con cáncer que están en su posoperatorio. Quise traer esta gráfica para mostrarles que la fisiopatología detrás de la trombosis dentro del cáncer es bastante compleja, hay involucrada múltiples vías, y lo que podemos ver acá es un zoom. En ese zoom, en la parte de arriba, vemos que hay un tumor invadiendo un vaso sanguíneo, y cuando podemos acercarnos a ese vaso sanguíneo vamos a encontrar diversas vías para poder formar un trombo. Entonces, ¿cuáles son las principales? Que las células tumorales, cuando empiezan a hacer una extravasación y pueden llegar dentro del vaso sanguíneo, van a tener dentro de su pared celular el factor que va a llevar a la formación de los coágulos, y ese va a ser el factor tisular. Este factor tisular va a activar plaquetas, y esas plaquetas van a ser un agregado para poder obstruir el vaso sanguíneo en donde se encuentren. Pero detrás de ese factor tisular hay muchas otras vías, como las que se encuentran acá. Hay una producción de una proteína que es la podoplanina, hay una liberación de algunos tumores de unas vesículas de polifosfatos, y también hay una secreción del inhibidor del factor del plasminógeno, que lo que va a hacer es poder impedir que la plasmina esté inactiva y que por lo tanto se convierta el fibrinógeno a fibrina. En esta siguiente gráfica resumo toda esa gráfica compleja del inicio, en donde podemos encontrar 6 puntos principales: inhibidor del activador del plasminógeno producido por el tumor, el factor tisular, la liberación de los polifosfatos que van a llevar a la activación de las plaquetas, la liberación de podoplanina, que es la proteína que se encuentra en la membrana de los tumores, y la activación de neutrófilos, que estos van a generar una netosis y va a atrapar diversas plaquetas para poder generar el trombo. Conocer esto es muy importante porque hay múltiples vías que tenemos que poder llevar el tratamiento del paciente para incidir en estas y evitar que se formen los trombos. Acá tenemos la incidencia de los fenómenos tromboembólicos en el paciente tras el diagnóstico del cáncer, y como podemos observar, el páncreas es quien lleva la principal tasa de incidencia, que es mayor a 14, seguido por cerebro, ovario, estómago, pulmón, y en menor proporción la vejiga. En esta gráfica les muestro que las principales causas de muerte que se presentan en los pacientes con cáncer va a ser la propia naturaleza de la enfermedad oncológica, pero la segunda causa son el tromboembolismo. Y ese tromboembolismo recoge no solamente el lado venoso, sino también el arterial, y da cuenta de hasta el 9.2%. Después se encuentran otras entidades como infecciones, fallas respiratorias, sangrados, pero ¿qué quiero mostrarles con esto? Que el tromboembolismo es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer. Y acá, en estas dos gráficas de la Sociedad Americana de Hematología, les muestro que los pacientes con cáncer van a tener un mayor riesgo de realizar fenómenos tromboembólicos de hasta 20.7% en relación a los pacientes que no tienen cáncer. Y el riesgo de sangrado va a ser en los pacientes con cáncer de 12.4% en relación a las personas sanas. Y eso nos pone dos problemas entonces sobre la mesa, y es que el cáncer es un estado trombótico, pero a su vez también el cáncer va a tener un mayor riesgo de sangrado, por lo tanto va a ser muy complejo enfrentarnos a estos pacientes, dado que si los anticoagulamos van a sangrar más, si no los anticoagulamos van a ser fenómenos tromboembólicos. ¿Cuáles son las consecuencias de la trombosis asociada al cáncer? Son diversas. Sabemos que si un paciente hace trombosis, va a tener un aumento en los costos de salud, va a retrasar el tratamiento antineoplásico que se le va a estar brindando, porque nos vamos a concentrar en el fenómeno trombótico en ese momento, va a empeorar la calidad de vida, va a aumentar la mortalidad, la morbilidad, va a hacer que se prolongue el periodo de hospitalización,
Entonces es una entidad que incide en diversas esferas dentro del paciente. ¿Y cuáles son los factores que podemos encontrar asociados a esta entidad? Son 4 principalmente. Los primeros son relacionados al paciente y sabemos que si un paciente tiene múltiples comorbilidades con un índice de Charlson mayor a 3, va a generar una mayor carga al estado protrombótico que va a tener nuestro paciente. Otras entidades como por ejemplo que haya tenido previamente un evento tromboembólico. Y hablando en las relacionadas al tumor, hay diversos cánceres que se han diagnosticado y que se ha visto en la literatura y a lo largo de los ensayos clínicos que tienen un muy alto riesgo trombótico, como por ejemplo los de estómago y los de páncreas. Debajo de eso se encuentran el pulmón, algunas neoplasias hematológicas y por último riñón y vejiga. El grado histológico del cáncer también es muy clave al momento de enfrentarnos al paciente porque es diferente la carga trombótica que va a tener el paciente con un cáncer en su estadio inicial y después uno que se encuentre con metástasis o se encuentre comprometiendo diversos órganos. Hay algunos biomarcadores que también se han planteado, como por ejemplo los pacientes en cáncer tienen un estado proinflamatorio, la PCR elevada, la liberación de microvesículas de factor tisular, como se les mencioné en la gráfica inicial, y el dímero de los pacientes con cáncer de entrada lo vamos a encontrar elevado por toda esa invasión que hacen en los vasos sanguíneos. Relacionados al tratamiento del cáncer, hay unos agentes quimioterapéuticos que también se han visto que tienen un mayor estado protrombótico, y ahí tenemos los que son basados en platino, agentes antiangiogénicos como los inhibidores de tirosinquinasa, inhibidores del checkpoint, el pembrolizumab es uno de los más importantes relacionados a la trombosis, y los pacientes cuando se están sometiendo a toda su conjunto de entidad oncológica van a recibir radioterapias, van a recibir cirugías, hospitalizaciones, implante de catéter, que todo eso va a generar que se genere mucho más fácil un trombo. Esta gráfica es muy interesante porque vemos el OR al momento del diagnóstico del cáncer y la relación con trombosis, vemos que es de 5, cuando el paciente va a tener una hospitalización por diferentes motivos, sea una infección, sea un compromiso de su enfermedad neoplásica que esté avanzando, el riesgo de desarrollar un fenómeno tromboembólico va a ser mucho mayor y alcanza hasta 7. Cuando el paciente está en remisión, vemos que ese riesgo baja, pero muy importante es que ese riesgo nunca va a llegar a ser 0. Siempre va a tener un riesgo basal de desarrollar esos fenómenos tromboembólicos, y más cuando desarrolla metástasis o se encuentra al final de la vida, como lo pueden ver en la gráfica. La primera pregunta que vamos a ver en esta charla es si hay alguna estrategia de prevenir el riesgo de esos trombos, ya que sabemos que esos pacientes tienen un estado procoagulante, sabemos que hay muchos factores involucrados en la generación de estos trombos, entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder disminuir ese riesgo con el paciente? Para eso se diseñó el score de Corana, que ya lo hemos mencionado en las charlas previas de trombosis. Este está integrado por el sitio del cáncer. Hay unas entidades de muy alto riesgo trombótico como el de estómago y páncreas, otras de alto riesgo que da un punto, y ahí tendríamos el del pulmón, el del linfoma, ginecológicos, testiculares. Si el paciente tiene un conteo plaquetario mayor a 350.000 da un punto, si tiene un nivel de hemoglobina menor a 10 da un punto, si tiene un nivel de leucocitos mayor a 11.000 da un punto y un índice de masa corporal mayor a 35. ¿Y para qué me sirve este score de Corana? Me sirve porque el valor predictivo negativo es muy bueno, del 98%. Y cuando yo tengo un riesgo alto, que es mayor a 2 puntos, voy a tener un riesgo de eventos tromboembólicos de hasta el 17%. Y recuerden que a pesar de que yo no tenga una puntuación en este score, mi riesgo nunca va a ser 0. Va a estar hasta 1.5 veces de desarrollar eventos tromboembólicos. Estos dos estudios son los que han demostrado la evidencia que tenemos de tromboprofilaxis en los pacientes con cáncer. Ya entendemos el estudio de Cassini y el estudio de Avert, que para resumir se los traje esta tabla, donde en el primero, en el Cassini, evaluaron 841 pacientes con un score de Corana mayor a 2. Lo mismo lo hicieron en el estudio de Avert, pero ahí fueron 574 pacientes, y en el primero evaluaron dar tromboprofilaxis con rivaroxaban 10 miligramos al día versus placebo, y en el segundo apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día versus placebo. Como pueden observar ahí en la gráfica, lo que ellos miraron era el riesgo de presentar eventos tromboembólicos y el riesgo de sangrado mayor
además también de sangrado, no mayor, pero con significancia clínica. Y entonces, ¿qué encontraron? Encontraron en el primer estudio en el Cassini que en los pacientes que recibían rivaroxaban el riesgo de desarrollar esos eventos tromboembólicos eran de 6%, mientras que con placebo eran 8.8%. Acá, como pueden ver, esta P no fue estadísticamente significativo, pero si miramos el otro estudio, que es el AVERT, 4.2%, en el grupo de apixaban desarrollaron los fenómenos tromboembólicos, mientras que en el grupo de placebo 10.2% con una P estadísticamente significativa, mostrando un HR de 0.41, lo cual ahí abrió la puerta a que la tromboprofilaxis con DOACs en pacientes con un score de corona mayor a 2 es una de las estrategias que podemos usar para poder ayudar a disminuir esa posibilidad de que ellos me desarrollen los fenómenos tromboembólicos. Y en relación al sangrado mayor, vemos que tampoco hubo una relación estadísticamente significativa en el grupo de rivaroxaban y en el grupo de apixaban, como pueden observar, 3.5% de sangrado mayor versus 1.8%. Entonces es uno de los puntos más importantes y es que la tromboprofilaxis no se la vamos a dar a cualquier paciente o a todo paciente, sino a los pacientes que tengan un bajo riesgo de sangrado, porque ya sabemos que cuando lo sometemos a esto, el riesgo de sangrado mayor llega a ser hasta el 3.5%. ¿Qué recomiendan las guías? Ese es sangrado no mayor, pero de relevancia clínica. Es decir, sangrados en el paciente, como por ejemplo hematuria, sangrados como epistaxis, que son sangrados que no ponen en peligro la vida del paciente, pero sí generan una morbilidad y que hay que intervenir. ¿Y en esos de sangrado mayor no quedaste ver qué? En esos de sangrado mayor, los principales, y se los voy a mostrar en los demás estudios, pero ahí ya mostraban que eran gastrointestinales. Cuando se sometían a los nervioso central que metieron. No hubo esa del sistema nervioso central. Principalmente, sí, hubo uno del sistema nervioso central, solamente uno, pero principalmente eran de gastrointestinal, con rivaroxaban y con apixaban, que más adelante voy a tocar un poco más. ¿Cuáles son las recomendaciones de las guías? Y es que la profilaxis para esos eventos tromboembólicos la va a hacer en los pacientes que tengan un score de corona mayor a 2. Si el paciente lo tiene, si es mayor a 2, debo de evaluar cuál es su riesgo de sangrado. Si es alto, no estaría recomendado. Si es bajo, considero dar rivaroxaban 10 miligramos al día por 6 meses o apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día por 6 meses. Y ya la siguiente parte de la gráfica, ya sí tengo un evento tromboembólico como tal, que ya les voy a hablar de este. Acá hay una diferencia en relación a los pacientes con mieloma múltiple, y es que estos pacientes con mieloma múltiple es la única neoplasia hematológica que ha sido estudiada para dar tromboprofilaxis con aspirina versus enoxaparina, y en este estudio publicado en 2012 encontraron que los pacientes que tuvieran diagnóstico de mieloma múltiple y estuvieran a la vez con tratamiento con lenalidomida tenían una disminución en los eventos tromboembólicos cuando se les daba tromboprofilaxis con aspirina. Por lo tanto, las guías recomiendan que los pacientes que tengan mieloma múltiple y que a su vez cumplan la condición de que son tratados con lenalidomida, debe de darse la tromboprofilaxis con aspirina. Este flujograma lo creé en relación a lo que encontré en la recomendación de las guías. ¿Qué vamos a hacer en los pacientes que tengan cáncer y tengan un score de corona mayor a 2? Administrar tromboprofilaxis, pero la tromboprofilaxis va a ser diferente en relación al escenario en el que se encuentre el paciente. Si el paciente se encuentra hospitalizado por algún motivo, debo de echar mano de otras ayudas como por ejemplo el PADUA y darle la tromboprofilaxis adecuada en caso tal de que esté hospitalizado y tenga esta náusea. Si el paciente es quirúrgico, la recomendación que existe es que si se va a realizar una intervención mayor, debo de dar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos, 2 a 4 horas antes de la cirugía, y la debo continuar a 40 miligramos durante 7 a 10 días. En cirugías de alto riesgo trombótico como abdominal, pélvica, debería de extender la tromboprofilaxis hasta 4 semanas. Y ya si estoy en el escenario del paciente ambulatorio, que era el que les mostré, evaluar el score de corona y mirar si el paciente va a ser con
con rivaroxaban o con apixaban, y recuerden lo de la neoplasia hematológica del mieloma múltiple, si está en tratamiento con lenalidomida, la indicación de la aspirina. Esta es la recomendación de la tromboprofilaxis en los pacientes con cáncer, para que la tengan en mente. Ahora lo que viene es, ¿qué hago cuando un paciente con cáncer llega con un evento trombótico que yo estoy sospechando? Entonces ya en las exposiciones previas nos habían mostrado que la escala de Wells, que calcularle cuál es la probabilidad de ese paciente, pero ¿qué pasa en cáncer? Que tengo un paciente con dímero de ya de entrada que está elevado por todo el compromiso angiogénico que está haciendo, y en ese escenario no hay una escala que me ayude a decir, hágale angiotag, hágale ecografía Doppler. Entonces, ahí yo qué tengo que hacer, simplemente, si ya tengo el cáncer, que es un estado alto de riesgo trombótico, y el paciente llega con un edema simétrico, hacerle el Doppler. Si llega con una sospecha de un tromboembolismo pulmonar, hacerle el angiotag. Entonces, en cáncer es mucho más sencillo, porque ya sabemos que los pacientes siempre van a tener un estado mucho mayor elevado que los pacientes que están sanos, y ahí sí me servirían en otro escenario que no sea cáncer las escalas que ya hemos expuesto previamente. ¿Cuál es la evidencia que existe en la anticoagulación en los pacientes con cáncer? Ya miramos la de la tromboprofilaxis. Ahora, ¿cuál es la de la anticoagulación cuando el paciente tenga o una TDP o un tromboembolismo pulmonar? Vamos a hablar de la primera, que es la heparina bajo peso molecular. La heparina ha sido evaluada principalmente en estos 4 estudios, de 2002 a 2015. El primero es el Cantanox, el segundo es el CLOT, que es el más conocido, el Oncenox y el CATS. Entonces, en el primero evaluaron los pacientes con enoxaparina, en el segundo dalteparina, en el tercero enoxaparina y tinzaparina en el cuarto. ¿Qué hicieron ahí? Lo compararon contra el medicamento que se usaba en ese momento para la trombosis, que era los antagonistas de la vitamina K, alias warfarina, y evaluaron cuál era el rendimiento entre dar heparines de bajo peso molecular y dar el medicamento que estaba en ese momento como tratamiento actual, que era la warfarina. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron, y a lo largo de esta charla todos los estudios que les voy a mostrar van a evaluar lo mismo, van a evaluar cuál es el riesgo de eventos tromboembólicos recurrentes y cuál es el riesgo de sangrado mayor y el de sangrado no mayor clínicamente relevante. ¿Qué encontraron entonces? Encontraron que los pacientes que recibían enoxaparina tenían un riesgo de eventos tromboembólicos recurrentes del 2.8% versus 4% de los que estaban con warfarina. En el siguiente estudio, que es el CLOT, 9 versus 17, la que van ganando ahí las heparinas de bajo peso molecular, 6.6 versus 10%, 7.2 versus 10.5%. Pero mira, de noxa que ¿En cuál? Este, primero. No. Porque este también es en el tercero. Mira que el desenlace es muy diferente pues, para compararlo con nosotros. Es que la capacidad de adherencia y de reclutar los pacientes. Más o menos, el desenlace primario. Sí, el desenlace primario. No se compara pues el resultado de ese estudio con nosotros porque eso es otra cosa. Así es. Y las tasas de sangrado mayor que se encontraron en los demás, en el primero, con enoxaparina era de 7 versus 16%, 6 versus 4, 9 versus 2.9, 2.7 versus 2.4. Entonces, acá hay una cosa importante, y es que posiblemente hay una inclinación mucho mayor hacia las heparinas de bajo peso molecular, porque los pacientes que tenían en ese momento warfarina tenían un tiempo en rango terapéutico que era alrededor del 30 al 40%, y era por toda la labilidad que presenta la warfarina en el seguimiento con el INR. Entonces, por eso de acá sale como una inclinación, una tendencia a dar el manejo con heparina bajo peso molecular, y entonces ahí viene la otra cosa, el otro problema que tienen, y es que si yo voy a dar tratamiento con heparina bajo peso molecular, voy a pasar a mi paciente a que se esté haciendo una inserción, una inyección, que esté más pendiente, que se la haga una persona entrenada, que aprenda. Entonces, todo esto va a incidir en que el paciente siga el tratamiento versus que le esté tomando el medicamento. Estos 4 estudios, los incluyeron en esta revisión de Cochrane, y que evaluaron ellos, miraron toda la masa de los 4 estudios, toda la cantidad de esos pacientes, y
encontraron que en total, de esos 4 estudios, nos aportaban 908 pacientes y vieron que la heparina bajo peso molecular reducía la recurrencia de fenómenos tromboembólicos en comparación con los antagonistas de la vitamina K. Y como pueden observar, es un intervalo que no atraviesa la unidad, es estadísticamente significativo. Pero al momento de mirar la parte del sangrado, que en la gráfica anterior ustedes vieron que unos tenían mayor sangrado que el otro, no hubo diferencias significativas en el desenlace de hemorragia al evaluar la cantidad total de los pacientes. Muy bien. En esta gráfica les quiero mostrar este estudio en donde evaluaron la adherencia de los pacientes a las heparinas de bajo peso molecular versus la warfarina o anticoagulantes como el rivaroxaban, que son los anticoagulantes directos orales, y encontraron en la punteada, que es la heparina bajo peso molecular, que al inicio los pacientes arrancaban muy juiciosos, muy comprometidos, 100% de adherencia, pero a medida que iban pasando los meses, iban teniendo la pérdida de la adherencia a ese medicamento, por lo que les mencioné las dificultades de estarse inyectando, incluso llegaba a caer hasta el 25%, o sea, solamente un cuarto de los pacientes que empezaron con el tratamiento lo continuaban. Entonces ahí abría la puerta como, bueno, recomendamos heparina bajo peso molecular, pero entonces están siendo más adherentes con los anticoagulantes orales, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a ver cuál es la evidencia de los anticoagulantes orales directos en relación a la anticoagulación en la trombosis. Este es uno de los estudios más importantes que hay con el apixaban, que es el Caraballo. En el Caraballo, ¿qué hicieron? Es un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, de no inferioridad, y evaluaron una gran cantidad de pacientes, 1170, y ¿cuál era el propósito? Ver si el apixaban era no inferior a la dalteparina en pacientes con cáncer, porque ya sabíamos que los pacientes con la dalteparina, la adherencia no era tan buena. Entonces vamos a ver si este medicamento, apixaban, es muy inferior. ¿Y qué dosis usaron? Usaron 10 miligramos vía oral cada 12 horas por una semana, y posteriormente lo continuaron 5 miligramos vía oral cada 12 horas por 6 meses. El primer desenlace que evaluaron era tromboembolismo venoso recurrente y el de seguridad sangrado mayor. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión que son muy importantes en este estudio? Era que el paciente tuviera un cáncer activo diferente del escamo celular o vasocelular diagnosticado en los últimos 2 años, o que tuviera una TBP sintomática o un TEP. Y los criterios de inclusión es que de este estudio de Caraballo sacaron a los tumores cerebrales, metástasis conocidas o leucemia aguda. Entonces ahí ya nos entra uno de los primeros mensajes, y es que estos pacientes no fueron incluidos en este estudio, por lo tanto, cuando hagamos la recomendación de este anticoagulante directo, estos pacientes no deben ser tratados con los resultados de este estudio. Y como pueden observar, hay otros criterios de inclusión, como por ejemplo que tuvieran una tasa de filtración glomerular menor a 30, que tuvieran unas plaquetas menores a 75.000 y alteración hepática con unas enzimas mayores a 3 del límite superior de la normalidad y bilirrubinas mayores a 2. Al momento de uno mirar este estudio, se encuentra que los tipos de cáncer que incluyeron en las tablas del suplemento eran principalmente colorectal, dando cuenta del 21-19%, seguida del pulmón, pero si uno se pone a ver otros tipos de cáncer, como por ejemplo de piel, 0.7%, cabeza y cuello 2.4%, gastrointestinal superior 4%, que se lo señalo ahí, porque es uno de los cánceres más comunes, y como ustedes vieron en el score de Corona, estaba que era de alto riesgo, pero solamente hubo 4% en el grupo de apixaban. ¿Qué vieron en el primer desenlace, que es el de fenómenos tromboembólicos recurrentes? Encontraron que el paciente, cuando estaba con dalteparina versus apixaban, tenía tasas similares de fenómenos tromboembólicos, y esto mostraba un HR de 0.63 y eran, como ven las gráficas, muy similares, no había mucha diferencia estadística ahí. ¿Qué pasaba? Que cuando miraron el desenlace de sangrado mayor, no hubo diferencias significativas en sangrado mayor. Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Que si yo le doy al paciente dalteparina o si le doy el anticoagulante directo apixaban, no voy a tener diferencias significativas en sangrado mayor,
y las tasas van a ser similares en los eventos tromboembólicos, ¿cierto? Similares. Teniendo en cuenta que no se lo voy a poder dar a los pacientes que excluí de este estudio. Entonces, apixaban fue no inferior. Y si uno se pone a revisar los otros suplementos de las tablas de este estudio, vemos que otro tipo de cánceres como el geniturinario, en el grupo de apixaban había muy poquitos, el gastrointestinal ya se los mencioné tanto superior como inferior, era muy poquito, y cuando vieron de dónde estaban sangrando estos pacientes que tenían en el sangrado, la principal cantidad de pacientes que se aportaban eran en el tracto geniturinario. Entonces, presentaban hematuria, en el grupo de apixaban teníamos 15 y sangrado vaginal 4, todo esto lo metieron en el grupo de geniturinario 19. Había otras causas de sangrado que eran también importantes, pero es muy clave mirar la parte de geniturinario porque se ha visto que el metabolismo de la apixaban, una parte se excreta a nivel renal y un metabolito queda activo y puede llegar a generar sangrado si yo tengo algún tipo de lesiones en el tracto geniturinario. Y lo mismo en el tracto gastrointestinal. Esto es muy valioso porque si yo ya sé que yo tengo un paciente que tenga una posibilidad de sangrar a nivel urinario, como por ejemplo una lesión por algún tumor en alguna parte de la vía urinaria, darle a apixaban de pronto no sea muy buena idea porque la mayoría de sus pacientes ya tuvieron un sangrado como tal. ¿Y qué concluyen ellos? Dicen que la apixaban fue no inferior a la dalteparina en el tratamiento del paciente con trombosis asociada a cáncer. Entonces ya sabemos que es no inferior, pero sabemos que no incluyeron un tipo de cánceres que son los del sistema nervioso central y las neoplasias hematológicas. El siguiente estudio que evaluó el apixaban fue el ADAM-BT. En este estudio evaluaron 300 pacientes. El mismo propósito, ver si el apixaban era superior a la dalteparina y las dosis eran apixaban 10 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días versus 5 cada 12 horas. Y los mismos desenlaces que ellos estaban buscando son iguales. ¿Qué encontraron? Que en el grupo del sangrado mayor se presentó 0% en los pacientes que tenían apixaban versus 1.4% en los de dalteparina. Y cuando miraron la recurrencia de los fenómenos tromboembólicos, vieron que ocurrió en 0.7 de apixaban versus 6.3 de dalteparina. Entonces, como pueden observar, los pacientes acá no pudieron sacar un HR para mirar si era estadísticamente significativo porque el resultado era de 0, entonces matemáticamente imposible, pero acá lo sacaron y vieron que este intervalo de confianza no atravesaba la unidad, era estadísticamente significativo la cantidad de eventos tromboembólicos de los pacientes que recibían el apixaban versus dalteparina. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Que el apixaban oral fue asociado con baja cantidad de sangrado mayor y también las tasas de eventos tromboembólicos eran mucho menor. Y en la discusión no decían por qué la diferencia es tan significativa comparado con el... Al momento de revisar la discusión, decían que la mayor cantidad de pacientes que ingresaron al estudio de apixaban eran de cánceres del sistema respiratorio, entonces ahí estaba pulmón, había hígado, había páncreas y había muchos más pocos de tracto gastrointestinal. Entonces tal vez... No, pero diferencia de recurrencia de eventos tromboembólicos. De eventos tromboembólicos no. Porque es que mira que la otra era no inferior, ajá, muy cercano, y en esta entonces como ya la diferencia abismal, uno dice, ¿por qué? Si son de años ahí cerquitas, de años similares, ¿qué diferencia puede haber entre uno y otro? Pues digamos que cuando ya uno lo está analizando para gustar. Ajá, sí. Aunque pudo haber pasado. Sí, en la parte del sangrado sí fue porque no incluyeron tantos de ese, pero en la de tromboembólicos sí, ahí queda la duda de por qué les fue tan bien. Y entonces, ¿qué hicieron con relación a estos dos estudios que ya existían? En este artículo evaluaron cuál era el sangrado en los pacientes que eran tratados a nivel tracto gastrointestinal con apixaban, rivaroxaban versus enoxaparina. Y entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que en el apixaban tenía una tasa más alta de sangrado mayor cuando los pacientes tenían un tumor gastrointestinal luminal versus un tumor del tracto
que no fuera, perdón, gastrointestinal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo le doy al paciente apixaban y tiene un tumor del tracto gastrointestinal y es luminal, sangran 16% versus 3.2% cuando es otro tipo de tumor. ¿Y cuáles son los luminales? Los que están escritos ahí abajo: esófago, de la unión gastroesofágica, estómago, duodeno, intestino delgado, colon, recto. No incluía páncreas, vía biliar o hígado, que fueron los que entraron al estudio. Y la tasa de sangrado con apixaban también fue mayor cuando había cáncer genitourinario, 7.2%. Entonces, acá, gracias a este análisis, podemos saber de que el medicamento Pixaban debemos de evitarlo en pacientes que tengan tumores del tracto gastrointestinal luminal o genitourinario, porque van a tener mayor sangrado, ¿cierto? Siguiendo con la evidencia de los anticoagulantes orales directos, tenemos al rivaroxaban y ese fue evaluado en el SELECT-DID. En este estudio fue muy similar. Es un estudio en el que se incluyeron 406 pacientes y evaluaron si el rivaroxaban se presentaba como una alternativa a los pacientes con cánceres, y obviamente el mismo comparador va a ser la dalteparina, igualito al anterior, con los mismos desenlaces. ¿Qué encontraron? Que la tasa de eventos tromboembólicos fue del 11% con dalteparina y 4% con el rivaroxaban, y ahí era con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Por lo tanto, ya uno dice, vea, los pacientes que compararon con el rivaroxaban tenían menores eventos tromboembólicos, lo puedo usar en ese escenario. Y cuando miraron la tasa de sangrado mayor a los 6 meses, fue del 4% en el de dalteparina y del 6% en rivaroxaban. Entonces uno dice, bueno, si disminuye los eventos tromboembólicos, pero le aumenta un poquito el sangrado. La significancia estadística del sangrado dice que no hubo una significancia estadística, pero ya sabemos que los pacientes de entrada van a sangrar mucho más. Entonces, al mirar cuáles eran los eventos de sangrado que ellos reportaban, que decían que, acá decían que estaban sangrando mucho más con el rivaroxaban, y si miramos la tabla 3, nuevamente, gastrointestinal y genitourinario, y en el grupo de rivaroxaban, en gastrointestinal, hay en total 3, uno en la parte oral, otro del tracto gastrointestinal superior 2, y en el genitourinario 9 en el grupo de rivaroxaban. Entonces acá podemos ver que las tasas de ese sangrado no mayor, que era estadísticamente, de significado clínico, fueron del 4 con dalte y del 13% con rivaroxaban. Y era especialmente en cánceres del tracto gastrointestinal superior. Entonces nuevamente vemos que ya sabemos lo que le pasó a Pixaban con esos cánceres del tracto gastrointestinal, y ahora al primo, por decirlo así, rivaroxaban, le está yendo igual, está pasando lo mismo. Entonces, la conclusión que ellos sacaron de este estudio es que rivaroxaban fue asociado con mejores y menores tasas tromboembólicas en relación a la dalteparina, pero ya sabemos lo del tracto gastrointestinal. El Hokusai evaluó al edoxaban. El edoxaban, acá evaluaron 1050 pacientes, el mismo propósito, la dosis fue 60 miligramos cada día, pero previamente se debían dar 5 días de terapia de heparina bajo peso molecular y el mismo resultado primario. ¿Qué encontraron? Ellos evaluaban un resultado compuesto que era menores eventos tromboembólicos y sangrado mayor, y solamente se presentó un evento del resultado primario del 12.8% de los pacientes que tenían edoxaban versus 13.5% de los que tenían dalteparina. Y la P en este caso fue estadísticamente significativa, y como fue un estudio de no inferioridad, dijeron que el edoxaban era no inferior a la dalteparina, pero el problema que tenían fue la dosis que usaron ahí, que 5 días previos tenían que haberse dado el tratamiento con la heparina bajo peso molecular para después poder usar el edoxaban. Al momento de mirar los pacientes que tenían fenómenos tromboembólicos y los que presentaron el sangrado mayor, se presentaron fenómenos tromboembólicos recurrentes en el 7.9% de edoxaban y 11.3% de la dalteparina. Entonces la dalteparina tenía un poquito más de recurrencia en los eventos tromboembólicos, y el sangrado mayor se presentaba en el 6.9% de los pacientes con edoxaban, mientras que en el grupo de la dalteparina era 4%. Entonces
Entonces ya sabemos que los anticoagulantes orales directos son muy buenos, disminuyen el riesgo de tromboembolia venosa, pero a expensas de generar un poco más de alteraciones a nivel del sangrado en el paciente, especialmente cuando hablamos del tracto gastrointestinal, en apixaban y en rivaroxaban, y del tracto genitourinal. La conclusión de ellos fue que edoxaban fue no inferior a la dalteparina con respecto a los desenlaces tromboembólicos venosos y que la tasa de tromboembolismo recurrente venoso fue mucho menor en relación a las tasas de desangrado. Entonces decían en la discusión que si ponemos una balanza y estamos tratando de evitar eventos tromboembólicos versus un poco más de sangrado, debemos de mirar cuál es el beneficio que yo voy a estar teniendo con el paciente. Si lo voy a disminuir la cantidad de eventos tromboembólicos, pero lo voy a generar un mayor riesgo de sangrado. Debemos de evaluar muy bien esa balanza para saber a qué estamos exponiendo al paciente. Este metaanálisis resume los anticoagulantes orales directos en los pacientes con cáncer, que fueron los 4 estudios que yo les mostré previamente. Recuerden que de esos estudios hubo los criterios de exclusión, que es tasa de filtración glomerular menor a 30, el Selectit excluyó menores a 100.000 de trombocitopenia, el Caraballo menores a 50.000 y el Hokusai menores a 50.000. Entonces, acá evaluaron esos 4 estudios, Caraballo, Selectit, Hokusai, ADAM-BT, para poder uno acertar mucho más en qué tipo de cáncer le voy a dar a mi paciente con estos tipos de anticoagulantes. Entonces acá vemos toda la población de pacientes con tipos de cáncer que habían. Y si uno mira, acuérdense que el colorectal era el más representativo, que es el primero de ahí, está en muy buena proporción en todos. Entonces si yo tengo un paciente con un colorectal, pues voy a estar mucho más tranquilo porque hay buena representación de estos. Pero si miramos los pacientes que tengan, por ejemplo, un tipo de tumores, como por ejemplo un tumor cerebral, vean que en ese estudio no tuvieron, acá tuvieron solamente 1, acá tuvieron solamente 3, entonces hay muy poquita representación y por eso estas recomendaciones no se van a poder extrapolar a los tumores que sean de origen central o a los pacientes que tengan metástasis en el sistema nervioso central, porque en la literatura aún hay un vacío en este tipo de evidencia de los tumores del sistema nervioso central. Y en las malignidades hematológicas también pasa algo similar. La representación es 5%, 9%, 8.9%, 7%. Entonces uno ve que no hay una población tan de referencia para este tipo de entidades y por lo tanto se van a requerir más estudios para uno poder recomendar tranquilamente si voy a anticoagular a los pacientes con neoplasias hematológicas o tumores del sistema nervioso central. Mientras que la parte de, por ejemplo, pulmón, mama, estaría mucho más representada en todos estos 4 estudios que yo les mostré. Esta gráfica es muy chévere porque muestra el balance de las recomendaciones que hay. Si ustedes ven, es algo paradójico, si pesa más, no se baja, sino que por el contrario, eleva el brazo. Entonces tenemos que en estos cuatro estudios de los anticoagulantes orales directos, el riesgo de eventos tromboembólicos recurrentes eran mucho mayores cuando uno mete todos los 4 estudios en una bolsa del 9.1% versus 5.7% de los DOT y tenía una P estadísticamente significativa. El sangrado mayor sí era como muy parejo en ambos, 3.6, 4.8, no hay una diferencia tan grande, pero cuando tenemos un sangrado no mayor de relevancia clínica, sí se presentan mucho más en los pacientes con anticoagulantes orales directos hasta el 11.1% versus 7.3%. Y la evidencia de estos es mucho mayor cuando es del tracto gastrointestinal. Entonces ya de ahí uno infiere, uno saca la conclusión de que los anticoagulantes orales directos van a servir para disminuir la recurrencia tromboembólica, que en relación a la dalteparina, si uno evalúa todos los estudios, el sangrado mayor es muy similar, pero los pacientes que van a sangrar más van a tener sangrados no mayores, pero de relevancia clínica. Un paciente con una epistaxis en casa, con una hematuria en casa, si lo consulta rápidamente, aunque sea no mayor y si uno no le presta atención, se va a convertir en uno mayor. Entonces debemos de tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que si yo le voy a dar un anticoagulante oral directo, estar bien pendiente de ese paciente y darle signos de alarma y estar checando que no tenga sangrado por ninguna vía, incluso epistaxis.
Esta gráfica es muy interesante, cada color, acá amarillo y el color rosado, representa un anticoagulante oral directo, principalmente la Apixaban y el Rivaroxaban, y muestran el sitio donde se realiza la absorción de estos. Y eso es muy valioso en los pacientes que tienen un antecedente oncológico, porque si yo tengo un paciente con un CA de estómago y le hicieron una resección, una gastrectomía, o le resecaron un pedazo del colon, y le estoy dando el anticoagulante oral y no se va a absorber, no estaría haciendo nada. Entonces vemos que la Apixaban, la absorción puede afectarse cuando se reseca el intestino delgado. Entonces vean que Apixaban amarillito se absorbe acá a nivel del duodeno. Entonces, en ese caso, no estaría recomendado, si mi paciente le resecaron esa parte del duodeno, darle Apixaban. Y el Rivaroxaban, la absorción se puede ver afectada cuando se hace una gastrectomía. Entonces hay que tenerlo en cuenta que a este paciente no le podría dar Rivaroxaban. Y el Edoxaban también se puede disminuir la absorción cuando se hace una gastrectomía en este tipo de pacientes. Muy importante al momento de conocer los antecedentes quirúrgicos de mi paciente. Tiene gastrectomía y le estoy dando Rivaroxaban, la absorción me queda entredicha, entonces debería de evitarla. Y este es el algoritmo que les traigo del paciente oncológico que tenga evento trombótico. Entonces vemos que si el paciente ya tiene la TDP o el TEP, entonces lo tiene, sí, me voy a dar la anticoagulación. No lo tiene, entonces le tengo que administrar tromboprofilaxis, ya se los mostré. En la anticoagulación tenemos alto riesgo de sangrado. Es alto riesgo de sangrado, debo de mirar si el sitio del tumor es gastrointestinal luminal, ya lo vimos cuáles eran, si es del tracto geniturinario, gluteriano, si el paciente tiene trombocitopenia, recuerde que los pacientes lo sacaron del estudio de los anticoagulantes orales directos, tasa de filtración menor a 30, las enzimas hepáticas también estaban, antecedente de sangrado previo. Si cumple alguna de esas condiciones, sí, se va con heparinas de bajo peso molecular. No cumple ninguna de las condiciones. La siguiente pregunta que me voy a hacer es si el paciente tiene alguna interacción medicamentosa, porque los inhibidores o inductores de la sinterasa-4, la glicoproteína P, pueden incidir en la absorción del anticoagulante oral directo. Tenemos que tener en cuenta que la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital van a disminuir la absorción de los anticoagulantes orales directos, entonces por ende va a favorecer el riesgo de trombosis, no los van a actuar. O los medicamentos como el ritonavir o la amidalarona en la glicoproteína P, y va a aumentar mucho los niveles del anticoagulante oral directo, entonces vamos a favorecer el patrón de sangrado de este paciente. Entonces, ¿tiene alguna interacción medicamentosa? Sí, o sea, con heparinas de bajo peso molecular. ¿No las tiene? Entonces vamos a preguntarnos sobre la última gráfica que les mostré, que es la absorción a nivel gastrointestinal, y si el paciente tiene náuseas y vómitos. Recuerden que son pacientes oncológicos, náuseas y vómitos, yo le puedo estar dando el medicamento voy a hablar, pero si está devolviéndolo, no estaría haciendo nada, estaría anticoagulando el piso donde el paciente está vomitando. Si el paciente tiene un bypass gástrico, una gastrectomía, una resección del intestino delgado, debo evaluar cuál es el que se reabsorbe en ese lado, y si tiene alguna de estas cosas se va con heparinas. No las tiene, ahí sí incluirían a los DOAC. Acá les traigo el algoritmo incluido, la parte de la tromboprofilaxis, la parte de la anticoagulación, si lo desean descargar para que lo consulten más fácil en cualquier momento cuando vuelvan a repasar este tema, vuelvan a tener un paciente con estas características, en ese QR lo pueden escanear y ahí les va a quedar en el celular. Como conclusión, ¿qué podemos tener? Entonces, que la evidencia actual sí respalda el uso del DOAC, de Edoxaban, Rivaroxaban o Apixaban. Recuerden que el dabigatran no ha sido evaluado en este escenario en los pacientes con cáncer, pero hay que tener en cuenta los del riesgo gastrointestinal y del geniturinario. Que cáncer y sistema nervioso central y neoplasia hematológica no está tan claro. Tenemos una indicación de tromboprofilaxis en los pacientes con mieloma en tratamiento con enanimida con aspirina, y que debemos de individualizar el tipo de cáncer, el estadio, la quimioterapia, el riesgo de sangrado que tiene el paciente, los otros medicamentos que use que vayan a impedir con la absorción, las intervenciones que le hayan hecho para uno poder definir qué anticoagulante oral le voy a dar. Esto era todo lo que les traía.